Hola amigos de Lumen Media, mi nombre es Elena Beltrán, soy parte de este proyecto desde ya hace un buen tiempo, aunque mucha de mi colaboración ha sido tras bambalinas. En esta ocasión les quiero compartir la historia de una amiga muy querida. Gabriela, además de ser mi amiga, es mi roomie, lo cual hace que esta entrevista sea 100% a prueba de coronavirus. Pero además de ser muy práctico entrevistarla a ella, su historia es un ejemplo claro de confianza en Dios. Aunque ya conocía grandes rasgos de su camino de conversión, en esta entrevista me pude dar cuenta de que cuando Dios te pide que dejes esos planes que parecen ser muy buenos en sus manos, es porque Él los hará aún mejores. Bueno, sin más preámbulos, los dejo para que disfruten de esta historia. Hola Gabriela, bienvenida a este episodio número 2 de Spotlight. También este es mi primer episodio hosteando este programa. Como te había comentado, la idea de esto es contar historias reales de personas reales sobre su camino con Dios. Y pues hoy tú nos vas a compartir tu historia. No sé si quieres empezar introduciendo un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas, de dónde vienes, a dónde vas. Sí sabes. Ya todo. Sí, pues gracias por invitarme, en verdad, por considerarme. Mi nombre es Gabriela Baizabal Loyola. Yo soy de Jalapa, Veracruz. Allá nací, allá crecí, de ahí es mi familia. Actualmente vivo en Monterrey. Soy parte, pues, de la comunidad GESED. Y estoy ahorita en un proceso de discernimiento vocacional, disfrutando también esta cuarentena, esta pandemia. Wow, no muchos pueden decir eso, yo creo. No, afortunadamente igual ya más adelante les contaré más en dónde vivo y todo eso, pero creo que eso ha ayudado bastante. Tengo 24 años, yo estudié educación especial. Ahorita me dedico un poquito a esa parte, dando atención a niños con discapacidad y pues buscando ahí también y tratando de escuchar a ver qué el Señor pide para este tiempo. Súper bien. Bueno, pues creo que eso es un buen resumen de quién eres ahorita, pero algo importante de esto es conocer quién eras hace unos años, no sé. ¿Cómo ha sido para ti el conocer a Cristo y cómo era el antes de conocerlo? ¿Cómo era tu vida? ¿Cambió en algo o es la misma? Creo que afortunadamente tuve una familia, bueno, crecí y nací en una familia católica. Mis papás bastante pues comprometidos también con el servicio, con el educarnos como en esta parte de la fe. Definitivamente algo que he aprendido también en este tiempo es que no, o sea, solo viviéndolo de manera personal es que puedes tener una conversión realmente, ¿no? O puedes tener como un estilo de vida que te lleve a Dios y que realmente te lleve a tener una relación personal con Él. Entonces yo creo que definitivamente mis papás tienen esa relación y lo transmitieron a mí y a mis hermanos. Yo soy la más chica de 3 hermanos y desde que tengo memoria pues me acuerdo de diferentes momentos y cada domingo a misa y como acompañar a mis papás a eventos y así. Y creo que de alguna forma eso me fue llevando a mí a ser consciente o a ser como presente en mi vida, pues a Dios. No de una manera personal, creo, pero sí estaba ahí, ¿no? Yo viví un retiro, un curso de Nueva Vida en Cristo en la universidad, justo cuando entré a la universidad, una compañera, Débora Salas, me acuerdo, me invitó a este retiro. Yo había tenido una experiencia anterior de adolescente y me acuerdo que no me gustó para nada. Entonces estaba un poco decidida, o yo según estaba decidida a no volver a ir a un retiro nunca más en mi vida. Porque ¿cuántos años tenías? Yo creo que tenía como 12 años. Estabas súper chiquita. Sí, fui a un retiro, pero afortunadamente también por la parte de mi familia, pues la verdad creo que he tenido una vida bastante bendecida. Como tuve una muy buena niñez, la recuerdo con mucho amor y así. Y creo que eso también me ayudó a valorar
pero justo en ese retiro que fui de adolescente me acuerdo que querían que lloráramos y así, era otro, como que otro enfoque, no sé. Como muy por las emociones, muy bien Sí. de la parte emotiva. Sí, y yo iba con mi hermana y me acuerdo que pues ni ella ni yo llorábamos porque no teníamos por qué llorar y entonces fue como un reto también, creo que ese retiro. No fue para nosotros, simplemente, ¿no? Porque yo veía que como que el Señor sí estaba obrando en otras niñas y así, pero en mi caso, pues no lo fue. Entonces, yo desde ese momento como que dije, bueno, pues yo no vuelvo a ir a un retiro, ¿no? Y entonces, bueno, esta compañera de la universidad pues me insistió bastante y acepté ir, confié en ella. Ahora en un libro leía que la confianza es donación y nunca la había visto así, pero me doné a esa amiga y a Dios a través de confiar en su palabra y fui a ese retiro. Me acuerdo que pues fueron muchos temas, muchas de las cosas yo ya las sabía desde la infancia, ¿verdad? Que había escuchado en ahí acompañar a mis papás a eventos o así. Pero muchas cosas también fueron nuevas y me fueron como haciendo meditar y ser consciente de muchas cosas que probablemente antes no lo era. Como ir comprendiendo un poquito más de la magnitud del amor de Dios, como ser consciente de eso y de experimentarme amada por un amor como incondicional, que está desde el inicio, desde antes de nacer. También como reconocer muchos pues milagros y reconocer la mano de Dios en mi vida en eventos como que no lo había notado, ¿no? Como haber visto su fidelidad o su protección, o cómo estuvo ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí me creo que en ese retiro podría decir que es donde tuve un primer encuentro personal con Dios. Realmente. Me acuerdo que muchos en la efusión como había muchas expresiones, ¿no? De cómo estaban experimentando pues si al pudieras Espíritu nada Santo. más explicar un poquito como esas partes, porque creo que hablas de un retiro específico o que a lo mejor no todo el mundo conoce, entonces ¿a qué te refieres, por ejemplo, con efusión? O... Mira, es un retiro en donde pues consta de como que de varios temas que te van haciendo consciente que es lo que es un querigma, creo que también uh-huh. Así se conoce. Entonces, son varios temas, pero básicamente te hablan de lo que es el amor de Dios, te van llevando como en una experiencia también a ser consciente de esto. Te hablan también de lo que es el pecado. Al inicio me acuerdo que también como hacen la invitación de atreverte como a ser honesto contigo mismo y abrirte, ¿no? A todo lo que vas a vivir. Y así te van llevando. Y la efusión es como la última actividad, en donde es como una renovación de tu bautismo y es un bautizo en el Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces es literal invocar al Espíritu Santo para que descienda y renueve, ¿no? Me acuerdo de un ejemplo que daban que era como un chocomilk, que creo que lo usan mucho, de pues como que ese Espíritu Santo es ese chocolate, ¿no? Que está ahí en la leche. Y si lo dejas, si no lo mantienes en movimiento y lo dejas ahí quieto por mucho tiempo, lo que pasa es que pues se asienta, ¿no? Como el chocolate todo uh-huh. Se va hasta abajo. Y me acuerdo que daban ese ejemplo y nos decían algo así está con el Espíritu Santo, cuando como que ya está en ti, simplemente hay que reanimarlo, ¿no? Como batir. Sí, hay que batirle ahí para que tome fuerza de nuevo y dé sabor. Entonces, sí, eso es. Y justo en esa oración me acuerdo que oran por ti directamente para que el Espíritu Santo como ahí se revive. Y yo me acuerdo que no sentí nada, pero en mí había como cierta certeza de que Dios estaba ahí. O sea, como no sé, no hubo un sentimiento, no hubo una manifestación física o emocional, pero había esa certeza. Y creo que ahí fue donde tuve mi primer encuentro personal. No te puedo decir que ahí ya fue mi conversión y fui una nueva persona completamente, pero sí creo que eso marcó un antes y un después en mi vida. Ok.
Sí, porque antes de eso tu única experiencia había sido este retiro a los 12 años que no te gustó para nada. O sea, en ese tiempo, por ejemplo, ¿cómo era tu vida, tu relación con Dios o con la iglesia? Prácticamente era ir a la misa los domingos. Uh-huh. Y ya. Esa era mi relación con Dios antes de. Yo creo que sí había una concepción de Dios existe, porque si mis papás dedican su vida a esto también y como que ellos yo los conozco y verdad y confío mucho en ellos, y si ellos estaban tan seguros de algo, pues para mí también me parecía algo que era verdad, pero se quedaba solo en eso, como Uh-huh. en pues mis papás creen algo que yo también pues creo que debe existir, pero no he tenido una experiencia. Y bueno, ya en ese momento en la universidad pues la tuve. Ya, ok. Y entonces ya pasa este momento que es el más fuerte, ¿no? El de la efusión, y dices, no siento nada, pero hay algo que sí te ganchó, o sí te... Ah, no, aquí gancho significa otra cosa. Algo que sí te como amarró de alguna manera, o después de eso ya fue ir a misa también los domingos nada más. ¿O qué pasó después? No, bueno, ya de este retiro lo organizaba una misión de jóvenes que se llama MCU. Todavía, bueno, existe en diferentes partes. MCU, Misión Católica Universitaria. Y ellos se reunían, me acuerdo que eran los jueves a las 7:30. En una casa así antigua en el centro de Jalapa. Y ahí nos invitaron como a participar con ellos, pues cada jueves, ¿verdad? Ir ahí. Y había momentos de oración, nos daban de repente algunos temas. Teníamos como unos grupos pequeños en donde podíamos compartir ya cosas un poco más personales o retos o así. Entonces yo empecé a ir. La verdad es que creo que ahorita soy un poco más sociable y más aceptada socialmente. Pero yo creo que antes era muy extraña en el sentido de que era demasiado reservada. Entonces yo empecé a ir, creo que en la parte como social con los jóvenes y así. Me sentía a gusto, no puedo decir que me sentía incómoda, pero creo que no había, o sea, como que no hacía clic pues en el grupo de jóvenes. Sin embargo, yo iba por ese momento de oración, ¿no? Tener ese momento con el Señor ahí me ayudaba bastante. Hasta ese punto creo que aún no mantenía yo una oración personal continua. Como que eran mis momentos de tener a Dios, son los jueves. Uh-huh. Y por ejemplo, a raíz de este retiro y de empezar a ir a las asambleas, ¿tú empezaste a notar algún cambio en tu vida? ¿O tú empezaste a tomar decisiones diferentes? ¿O viste algún cambio muy concreto que fuera visible tal vez, o que tu familia notara o algo así? Yo creo que a ese momento no hubo algo externo, o al menos no que sea consciente hasta la fecha, de algo muy claro, como un cambio muy claro. Sin embargo, sí vivía mucho más en serio y mucho más consciente la Eucaristía y toda esta parte como de acercamientos en cualquier forma que tuviera yo algún acercamiento con el Señor, yo era mucho más consciente. Y también creo que era más consciente de la parte como del pecado y de cosas que probablemente no estaba haciendo bien o muy bien. Entonces, yo creo que sí, no puedo pensar o recordar en algo muy concreto, pero creo que sí, o sea, definitivamente hubo un cambio interno, pero no sé externo, no sé qué te podría decir. No, pues tal vez no hubo. No, me queda igual. Órale, ok. Y eso, pues estabas en la universidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y estuviste todos los años de universidad en este grupo? Sí, estuve los 4 años de la universidad. La verdad es que fue un buen tiempo, me gustaba mucho. También ahí, pues cuando conoces algo que es muy bueno, intentas compartirlo con otras personas, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo ahí de repente hacía mi labor como invitando amigos o personas que yo
yo conocía y yo quería que conocieran esto, ¿no? En ese momento yo tenía un novio, me acuerdo, y lo invitaba y él como, pues no aceptaba mucho. Para esto también yo en la universidad, Jalapa es una ciudad muy cultural y muy como que hay mucha música, hay mucha cultura y así. Y por lo mismo hay ambientes como de repente de muy trovadores, pero también muy hippies. Y entonces, pero es un ambiente pues muy de la zona. Entonces yo andaba en la universidad así, con mis rastas, todo el cabello hasta la cintura y así. Entonces también me acuerdo que para muchos amigos cercanos, cuando sabían que yo como que realmente creía en Dios o los invitaba a algún retiro o así, se sorprendían a veces. A veces me daba mucha risa, pero también a veces como que sí me agüitaba un poco porque decía, hey, ¿por qué no? O sea, como porque se asombran tanto, ¿no? que no se nota que creo en Dios y que estoy en este camino. Pero sí, afortunadamente, sí, algunos aceptaron, conocieron y algunos siguen ahí. Aquel novio, pues que ya no es mi novio, pero es un buen amigo también, de repente platicamos, también pudo ahí tener un encuentro con Dios. Entonces al final sí lo convenciste. Sí. De hecho, él me pidió ir al retiro, me acuerdo. Lo intenté 2 años convencer, ¿no? Ya después me di por vencida. Y ya hubo un momento en donde él me pidió que cuando hubiese un curso Nueva Vida en Cristo, un CNBC, un retiro, lo invitara. Y ya fue. Y ya ahí. Ya esa es otra historia. Vaya, qué interesante. Y ya, o sea, tengo entendido que ese grupo pues es solamente mientras estás en la universidad, ¿no? Después, ¿qué pasó? O no sé, durante ese tiempo tal vez viviste alguna otra experiencia con Dios que, no sé, que marcara tu camino. Sí, fíjate que parte que me gustaba mucho es que tenían como diferentes actividades, no solo para iniciar como este retiro para entrar, sino que había mucha parte de formación después. Entonces organizaban, me acuerdo, casas de formación, entonces era irnos a vivir 10, 12, 15 mujeres universitarias solas así a una casa y recibir ahí formación y desde la disciplina de despiértate temprano y oración juntas a las 6 de la mañana, desayuno 6:30 porque se van a la escuela las que van a la escuela y teníamos temas, nos daban talleres, incluso cosas que yo como nunca pensé de cursos de cocina o así para ser mujeres más encantadoras, algo así. Entonces en ese momento a veces me parecía un poco como que no me gustaba tanto ese tipo de cosas, pero cómo me han hecho ahora, cómo me han servido ahora en el futuro, así que a todas las que vivan ese tipo de casas o experiencias, aprovechenlas. Sirven mucho para la vida real, la vida de adulto. Entonces, en esas casas, me acuerdo que la verdad siempre me gustaban mucho. Una, porque era vivir algo nuevo, ¿no? O sea, como irte de tu casa y vivir una semana con puras chavitas así de tu edad, compartir, eso estaba padre. Pero también mucho ahí justo por esta parte de que de alguna forma como todo nos llevaba a Dios desde temprano hasta dormir, era la oración. Eso me ayudaba a mí como a estar un poco más atenta o más como, sí, como fortalecer esa relación con Dios, esa relación personal. Y ahí fue como donde empecé a escuchar mucho más al Señor, pues por lo mismo, porque estaba más sensible, más atenta. Yo creo que el Señor siempre nos está hablando, pero a veces andamos muy distraídos con ruido y todo lo que hay afuera, que nos olvidamos o nos distraemos, ¿no? De su voz. Y justo en ese tiempo, en el último año de mi carrera, fue donde experimenté en un tiempo de meditación, como el llamado a dar más de mí, de lo que estaba ya entregando en ese momento. Entonces, como surgió en mí mucho el anhelo de dejar todo, ¿no? Como justo era la cita de Juan 12, del 1 al 5, que habla de la unción de María de Betania,
Wow. cuando quiebra su alabastro, ¿no? A los pies de Cristo. Y ahí fue como analizar mucho, como, ok, yo quiero como entregarle mi alabastro al Señor, pero primero, el primer reto fue identificar qué era ese alabastro, ¿no? Entonces me acuerdo que yo en ese momento, pues, vas a salir de la universidad y tienes muchos planes, tanto, pues, laborales, personales, como hasta familiares. Y pues fue ir pensando como, ok, te entrego todo esto, Señor, pero ¿para qué? O sea, ¿cómo les voy a dar un sentido? Y en ese tiempo ya ibas a salir de la universidad, ¿no? Sí, ya estaba yo como ¿Y un cuáles semestre. eran tus planes en ese entonces? Porque luego uno, a veces hay personas que ya tenemos bien el camino bien marcadito, a esta edad voy a hacer esto, a esta edad mi trabajo, luego hijos, luego ya me caso y no sé. ¿Tú ya tenías algo así o no? Lo que viniera. Sí, creo que lo que yo tenía más seguro, según yo, en ese momento, era por esa relación de noviazgo que te contaba. Como que ya, según yo, todo se iba acomodando muy bien, ¿no? Como él ya también conoció al Señor y ya esto se está armando muy bien. Eh, entonces, pues claro que los dos platicábamos mucho de, bueno, pues terminando la universidad, pues lo que sigue, ¿no? Como ya formalizar esto y casarnos y ya, pues la verdad es que ya hablábamos un poco de esos temas. Entonces, claro que eso era algo muy importante para mí en ese momento. Pues también había proyectos profesionales de formar ahí una asociación y poder como crear ahí un centro de atención a personas con discapacidad y en general como para favorecer ahí el desarrollo humano. Como que creo que esos eran mis mayores planes o más fuertes. Y pues ya cuestiones más personales, así de viajar y esas cosas. Pero sí, fue como, ok, Señor, como quiero hacer esto, quiero entregarlo, pero ¿cómo? Y justo en la MCU, yo había escuchado de jóvenes que entregaban un año saliendo de la universidad para servir, ¿no? Entonces iban a otra ciudad, a otro lugar, a otro país incluso, a otro continente, e iban a servir a otros jóvenes, servir a otras personas, a otras familias. Y la verdad es que fue como, no sé, como esa luz, ¿no? que te llega de repente y te ilumina. Entonces fue como yo le di sentido y ya pues investigué ahí un poquito de cómo era el proceso y lo inicié. Un proceso bastante atropellado, por cierto. Pero que al final, después de un año y medio, la verdad fue un año y medio de intentarlo. Creo que también fue un año y medio donde el Señor también me fue formando en muchas cosas, preparándome, ¿verdad? Para ese año. Pero muy bueno, y entonces fue ir entregando todo eso, ¿verdad? De ir aplazando muchas cosas, terminando pues por completo, o definitivamente como esa relación de noviazgo, con un acuerdo mutuo, Wow. cabe aclarar. Y digamos, lo único que se interpuso, por así decirlo, en esta relación era que tú querías entregárselo todo a Dios. O ya era como una relación que iba para abajo o algo así. No, en realidad sí iba bien. La verdad es que a veces que lo analizo es como, wow, Señor, o sea, pues solo porque tú eres Dios, pero... Me pero pediste si mucho. no... sí, yo tengo esa certeza de que el Señor recompensa los grandes sacrificios. Sí, qué impresionante. Sí, no, realmente, no, sí era buena, creo que era bastante seria también y había un compromiso ahí de ambas partes. Pero también creo que ahí es donde se muestra mucho el amor, como en esa libertad de permitir que el otro, pues, siga la voluntad de Dios y pueda responder como a ese llamado que le está haciendo, al menos en ese momento, ¿no? Y fue en lo que quedamos. Te digo, la verdad es que hubo poca comunicación en este tiempo con él, pero ya ahorita hay un poquito de repente más. Somos buenos amigos todavía.
ya, pero sí era, o sea, sí fue difícil, Ajá, sí, pero dentro de todo creo que hubo gracia también, como el Señor nos fue guiando a ambos. Órale. Y entonces ya después de este año y medio, ya te fuiste viniste a Monterrey, que es aquí donde llegan todos los voluntarios, los brechistas, se llama En la Brecha el programa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues cuando yo llegué aquí, la verdad es que yo no tenía mucho conocimiento de a qué venía. Yo solo sabía que era un año y ven y sirve, ¿no? A otros. Entonces era lo único que yo sabía. Pero, pues llegando aquí, la verdad es que yo pensé que venía a dar. Creo que eso es lo que siempre digo de la brecha, ¿no? Para mí, la brecha y ese año de servicio. En mi concepción al inicio yo voy a dar. Y en realidad es que recibí muchísimo más de lo que pude dar en muchísimos aspectos, ¿no? Pero la formación que recibes, la manera en la que el Señor te va mostrando también, la verdad es que llegas siendo una persona y la terminas realmente siendo otra persona. Bueno, más o menos una parte del programa es que nosotras, las mujeres, llegábamos a vivir a una casa de formación con 2 mujeres consagradas, laicas consagradas, y con ellas pues vivíamos y llevábamos el ritmo de vida pues que ellas llevan, ¿no? Que prácticamente es oración, misa en las mañanas, todos los días, oración, y ya de ahí pues teníamos ratos pues para hacer ya cada quien su servicio, y después es otro tiempo de oración también a mediodía antes de comer, y luego igual pues algunos otros servicios en casa, y luego en la noche pues oración antes de dormir. Entonces la verdad es que no había forma como de escaparte de Dios, o sea, desde que despertabas hasta que te dormías. Yo digo que ese año fue como vivir en una burbuja de Dios, todo te llevaba a Dios. Wow. Y está bien padre, porque como que lo descubres de formas, y cuando crees que ya, como que ya lograste descubrir a Dios, siempre hay más, siempre hay más, es un océano de posibilidades que tienes ahí con Dios. Entonces, sí, en mi caso me tocó servir con adolescentes, en el programa de adolescentes, que son de secundaria y de prepa. Ahí fue como mi principal servicio, aunque a veces también apoyaba en algunos otros eventos con universitarios. Pero en general ese fue mi servicio. Algo que inicié, que yo la verdad ni siquiera había pensado que eso iba a ser en la brecha, fue el discernimiento vocacional, que me lo ofrecieron, la verdad es que ni siquiera me lo ofrecieron a mí, lo ofrecieron a las demás, porque como que también para una de las consagradas, que es la que me llevaba como todo este proceso, pues ella conocía mi historia y así, entonces pues yo no sé hasta qué punto ella decía, bueno, pues está terminando este año, pues va a regresar a Jalapa, quién sabe, igual y vuelve a hacer ya su vida y se casa y ya, ¿no? Como que ya lo tiene muy definido. Pero yo, pues no, la verdad es que yo venía abierta y dije, bueno, si ya dije que iba a quebrar mi alabastro, como lo voy a hacer en serio, o sea, de verdad, Señor, haz lo que tengas que hacer. Hasta la última gota. Sí. Entonces, yo como que pregunté, bueno, ¿y yo lo puedo hacer? ¿No? ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer? Y me acuerdo que pues hay un cuadernillo de meditaciones que se los daban, ¿no? A las que empezaban el discernimiento. Entonces aquí en casa yo creo que vivíamos como 6 o 7. Entre ellas pues éramos 5 jóvenes y las 2 consagradas. Y no sé, de las 5, una ya había hecho su discernimiento, ya lo había terminado. Las otras 3 estaban empezando su discernimiento y yo pues nada, ¿no? Entonces yo veía que a las demás ya empezaban sus meditaciones y ya estaban avanzando y compartían sobre las meditaciones que estaban haciendo. Y yo decía, bueno, pues yo también quiero. Y yo preguntaba y me decían como, no, mira, tú concéntrate en las muestras de amor que tiene Dios contigo en lo cotidiano. Y yo, ok. Y así fue 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y yo dije, no, pues ya fue esto.
hasta que como que, bueno, decidí volver a preguntar y ya fue que me dijeron como, ok, bueno, pues si tienes ganas de hacer esto y realmente estás dispuesta, pues vamos a empezar. Entonces ya ahí fue donde empecé. La verdad fue un tiempo de muchísima bendición. Creo que fue una de las partes más importantes de mi brecha, el poder vivir ese discernimiento. Y fue un descubrirme yo y un descubrir a Dios en una nueva forma. La verdad es que yo no venía preparada para eso, pero fue una gran bendición poder vivir ese discernimiento. Y terminé esa parte primera y ahí no tienes que tomar una decisión, simplemente es como, ok, sí, sigo abierta a lo que el Señor me llama, ¿no? Vocare viene de una palabra que significa llamada, ¿no? Entonces como te hacen mucho ese énfasis de, bueno, la vocación es una llamada y lo que a ti te corresponde, o sea, la llamada la hace el Señor, claramente. Y lo que a ti te corresponde, pues, es responder a esa llamada, ¿no? Y tu respuesta es libre también. Sí, nada más así. Te llama, tú respondes, ya. Se hizo. Entonces, pues sí, llevo un buen tiempo en este proceso. O sea, ¿hace cuánto, digamos, que empezaste? ¿Qué fue que te dijeron, está bien, empieza leyendo las meditaciones? Eso fue en noviembre de 2018. Ok, o sea, ya es un año... Ay, ¿no? Sí, 1 año y medio. Van a ser 2. En noviembre se cumplen 2 años, entonces llevo 1 año y medio con este proceso. Cuando más o menos en el verano del 2019, que justo ya es cuando terminaba este año de brecha, terminé como toda esta parte ya del discernimiento como inicial, y es cuando entonces sí, ya tienes que tomar una decisión. Y ahí me acuerdo que pues el Señor me fue hablando de muchas formas. Yo creo que fue confirmando también y al final todo son pasos de fe, ¿no? que vas dando. Yo así me imaginaba, o eso le decía como a quien me estaba como guiando en este proceso. Yo le decía, siento que voy así como en la oscuridad y doy un paso y ya espero que Dios dé luz y ya voy dando el siguiente, ¿no? Entonces eso me va indicando como que voy bien. Entonces fue así, creo que fui dando pasos pequeñitos, pero que el Señor iba ahí mostrando, como dando luz para seguir. Entonces fue ahí cuando terminé el Vocare 2, se llama, como el segundo cuadernillo de meditaciones. Y pues ya tienes que tomar una decisión y es optar por, bueno, ya cierro este proceso, descubrí que sí, lo mío es el matrimonio y nada más. Y decido y opto por eso. O sabes que sí estoy experimentando un llamado de Dios a la vida consagrada y decido que sí quiero responder ese llamado, ¿verdad? Porque podrías no, o sea, decir que no y ya seguir tu vida. Libre, sí. Sí, casarte y seguramente con la bendición de Dios también. Pero dije, bueno, pues creo que sí es por aquí y entonces opté por probar la vida consagrada. También uno de los beneficios de esto es que es un estado de vida que se puede probar, ¿no? Sí. No, el matrimonio pues no. Entonces dije, bueno, pues aprovechemos esta oferta, estos beneficios y probemos. Entonces, sí, fue mi decisión ahí justo al terminar este año de misiones, cuando terminé el proceso y tomé ya la decisión. Ya para iniciar como esta vida ya como profesionista. Uh-huh. Y ahorita pues ya te quedaste acá en Monterrey. Ya nunca volviste a Jalapa. Sí, la verdad es que durante ese año pues no volví a Jalapa. Y la verdad sí viví esas misiones muy, muy de lleno acá en Monterrey. Terminando sí, fui a Jalapa 1 semana a visitar a mi familia, a mis papás, saludarlos, reportarme viva. Oye, ¿qué te dijeron tus papás, tu familia cuando...? Digo, porque ellos se tenían en su mente que te ibas de misiones. 1 año y regresaba. Ajá. A estar, o sea, pues sí, como que muchas cosas cambiaron en ese tiempo, ¿no?
yo creo que ellos me conocen también. Digo, al final son mis papás y saben cómo soy. Que a veces pues así voy tomando decisiones y firmes, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo les iba comentando también de repente como en qué estaba y ellos conocían más o menos en la parte del discernimiento y así. Entonces, creo que no les asombró tanto y la verdad son bastante desapegados también. Entonces, pues lo aceptaron con gusto. Tanto la parte del venirme a Monterrey como la parte del discernimiento de la vida consagrada, porque también es otro tema que a muchos les cuesta, ¿no? Como la familia. Y en el caso de mis papás, pues no, siempre estuvieron abiertos desde adolescentes. Yo me acuerdo que nos daban la opción a mi hermano, a mi hermana, a mí, de la vida, pues de la vida religiosa, ¿no? Del sacerdocio en casa de mi hermano. Ninguno optó en ese momento por eso, pero pues ahora surgió acá. Y pues ya, sí, fui una semana, fui a visitar y ya me regresé acá para continuar como con este proceso y pues empezar la película de terror del trabajo y esta vida laboral. Otra aventura. Sí. Bueno, Gaby, y ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué diferencia ves tú en esa Gabriela que fue al reto de MCU estando en la universidad y la Gabriela de hoy que está ahorita en un proceso vocacional, que ya pasó un año de voluntariado y que vive en Monterrey? Pues yo creo que, como platicábamos hace rato, lo más o el cambio más notorio y más significativo para mí es esa relación como personal que puedo tener con Dios en mi vida diaria, como creo que es el cambio más significativo y que de ahí surgen muchísimas otras cosas, porque creo que también yo te decía que a veces era un poco extraña o más reservada, un poco antisocial. Me acuerdo que incluso con alguna amiga yo decía, es que me molesta la gente, ¿no? era extraña. Entonces, creo que el poder reconocer que soy amada por un amor como incondicional y tan grande, entonces eres mucho más libre también en el ser, o sea, en quién eres. Y eso, pues también me ayuda muchísimo para poder amar a otros, como relacionarme. Y algo también muy práctico es la parte de vivir los sacramentos como de una manera mucho más regular y mucho más consciente, más viva. Yo creo que eso sería. Y pues siempre aprendiendo, aprendiendo más, luchando y descubriendo cosas buenas que hay en mí y cosas que debo seguir trabajando, ¿verdad? Y luchando en ese día a día. Pero sí, yo creo que esos serían como los principales como cambios de la Gabriela del 2013 a la del 2020. Wow. 7 años. A ver en el 2030 qué tal. Sí. Y al final yo creo que como que a veces te dicen como cuéntame tu testimonio, ¿no? O como tu conversión. Y yo creo que en nuestra vida hay muchos testimonios y hay muchas conversiones, ¿no? Aunque hay unas más significativas que otras, pero es como un constante seguir transformando. Claro. Sí, es toda la vida, ¿no? Es el camino de conversión. Y que como dices, algo con lo que yo también me siento súper identificada es esa parte de ir descubriendo a Dios y descubres un poquito más y te das cuenta que, wow, hay un mundo que por descubrir en Dios. Y pues sí, que siempre va a haber, al menos en esta vida, siempre va a haber más que descubrir. Y me llama también la atención esa parte de la libertad, porque para otros tal vez puede ser más evidente, ¿no? Si, no sé, a lo mejor están en una adicción o algo así, la libertad o la esclavitud en la que se vive puede ser más evidente, pero a veces, ¿no? O sea, digo, a lo que tú contabas, tu vida pues muy normal y pues una vida bien, una niñez bien, tu familia bien. Y a veces no puede que no sea tan evidente que no se está en total libertad, ¿no? Hasta que ya empiezas a vivir en ese amor y en esa libertad real de Dios. Y pues muchas gracias Gabriela por compartirnos
Y por último, ya, ahora sí, para cerrar, si tienes algún consejo, algo que quisieras compartir con quien vaya a escuchar este episodio, que a lo mejor esté en algún momento similar a alguno que tú ya hayas pasado y que quisieras aprovechar ahorita para, no sé, darles un consejo. Pues, no sé, yo creo que sería el que, sí, o sea, como en mi experiencia, ¿verdad? Como si estás experimentando un llamado del Señor a algo, puede ser cualquier cosa, como en mi caso, a entregar como tus planes, tus proyectos de irte de misiones o simplemente dejar de hacer cierta actividad o empezar a hacer cierta actividad, no sé. Como creo que el Señor nos llama a cada uno para cosas bien diferentes, ¿no? Bien específicas, que al final le dan la gloria y la honra a Él. Como no tener temor, digo, al final Él es Dios y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, si te llama algo es porque definitivamente ahí vas a ser mucho más pleno y feliz. Entonces, creo que sería eso. Y el poder, también creo que algo que he aprendido en este tiempo es vivir a la luz en muchas cosas, ¿no? En muchas áreas de mi vida y pedir ese consejo, obviamente a personas que tengan una madurez espiritual y una vida cristiana como arriba, como no sé, como más, con más experiencia que tú. Entonces, pues sería eso, como si traes alguna inquietud, ya sea de discernimiento, de vocacional o de cualquier otra decisión importante, o que tú experimentas que el Señor te llama, pues como dar ese paso, pero también en ese dar el paso, buscar el consejo de alguien que consideres más sabio. Claro. Entonces, yo creo que eso sería. Súper bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Gabriela, muchas gracias por compartirnos un poco de tu vida y pues nada, gracias. Iba a decir que si tenías redes o algo así, pero no, creo que casi no uso redes sociales. Me quité las rastas, pero no, los hábitos antisociales. fuera del mercado y del mundo. Bueno, pues ahí si le quieren mandar un mensaje a Gabriela, nos pueden escribir a nosotros y se lo hacemos llegar. Sí, a través de telégrafo. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo.